los versículos que habíamos leído, Colosenses 3, palabras escritas por el apóstol Pablo. Y encontramos varios elementos, varias cosas en estos versículos de Colosenses capítulo 3, en los versículos 13 al 15, relacionados al perdón, relacionados al proceso de aprender el perdón, cómo podemos mejorar ese aspecto de nuestras vidas, entendiendo que es difícil perdonar a veces. Es difícil. Por eso el apóstol Pablo nos da algunas cosas, algunas ideas que tenemos que hacer. Menciona en el versículo 13, por ejemplo, que tenemos que soportarnos unos a otros. Soportarnos unos a otros. Eso hay que hacer. A veces en familia, en la iglesia. Y teniendo en cuenta que el perdón que nosotros hemos recibido de parte de Dios es un perdón completo y un perdón final. No es un perdón condicional, no viene con condiciones, no viene con cosas agregadas que tenemos que hacer. El perdón que tenemos de Dios es final. Y ese perdón recibimos por la obra de Jesús en la cruz, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo nos dice que para que nosotros podamos aprender a perdonar y perdonar como Dios nos perdona, tenemos que hacer algunas cosas. Y el apóstol Pablo menciona algunas cosas en estos versículos y nos dice que tenemos que vestirnos. Tenemos que vestirnos soportándonos unos a otros. Uno cuando se levanta en la mañana y va a salir en su día a día, se viste. Y se viste según al clima. Y el apóstol Pablo está diciendo que nosotros también como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que vestirnos. Tenemos que vestirnos de paciencia, de tolerancia. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Tenemos que vestirnos de perdón. Ahí en el versículo 13, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, tenemos que vestirnos con el perdón para poder soportar a las personas que hacen problemas, las personas que hacen quejas. Si no hay perdón, el pecado crece. Tenemos que vestirnos también de amor, versículo 14. Y es una de las cosas que el apóstol Pablo dice, por sobre todas las cosas, vístanse de amor. Sabemos que el amor es una de las virtudes, sino la virtud más importante que podemos tener. Es el primer fruto del Espíritu Santo. Uno cuando aprende esos versículos de memoria, Gálatas 5, 22, 23, donde habla del fruto del Espíritu Santo, el primero es amor. Entonces, el apóstol Pablo dice que para que podamos perdonar, para que podamos perdonar, tenemos que también vestirnos de amor. Que es el vínculo perfecto, la unión perfecta, el que une todo, el amor. Y por último el apóstol Pablo menciona la paz, ahí en el versículo 15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Cómo podemos saber si estamos bien en nuestro relacionamiento con Dios, que incluye perdonar a otras personas? Y una de las cosas o de las formas que podemos darnos cuenta y entender si estamos en la voluntad de Dios es con la paz que tenemos. Si hay paz, si tenemos paz interior, si estamos en paz con la iglesia, con los hermanos en la iglesia, una buena señal de que estamos bien con Dios. La paz viene a ser como el árbitro, como el VAR en nuestras vidas.
si estamos bien con Dios. Y el apóstol Pablo termina este versículo 15 diciendo, y sed agradecidos. Perdón lleva a paz, la paz lleva a ser agradecidos y eso también lleva a tener alabanza hacia Dios. Entonces, esta es más o menos la receta que el apóstol Pablo, una de las recetas que nos da el apóstol Pablo para perdonar, para saber cómo perdonar. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos del perdón, de personas que tuvieron que perdonar. Uno de los ejemplos más clásicos quizás de la Biblia encontramos en Génesis, cuando José tuvo que perdonar a sus hermanos, a su propia familia por todas las cosas que le habían hecho. Otro ejemplo encontramos en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo sale de su casa y hace un montón de macanadas y vuelve y el Padre le recibe, le perdona, le restaura. Jesús también habló del perdón en sus parábolas. Tenemos la parábola de los dos deudores, uno que debía poco dinero, el otro que debía mucho dinero, y Jesús usó ese ejemplo para ilustrar el perdón que tiene Dios para con nosotros. Pero el ejemplo que yo quiero compartir con ustedes encontramos en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, comenzando del versículo 54. El pasaje cuando Esteban está pasando por una situación muy difícil, una situación extrema. Este es el pasaje del primer mártir cristiano. Un pasaje en donde nos relata cómo los líderes religiosos de esa época montaron un juicio, montaron testigos y consiguieron tener una sentencia de muerte contra Esteban. Vamos a leer entonces, comenzando el versículo 54 del capítulo 7 de Hechos. Dice así: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y le dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este es Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia cristiana en Jerusalén. Este es el Esteban, una persona que fue electo por la iglesia cristiana de Jerusalén para servir, para ayudar en la administración de la iglesia. Había quejas de parte de un sector de la membresía de esa iglesia que no eran bien atendidas, un grupo de viudas. Entonces la iglesia decidió elegir a 7 personas para solucionar este problema, esta situación, y Esteban fue uno de los 7 que fueron elegidos. Y si volvemos a Hechos capítulo 6, vemos la clase de persona que era Esteban. Hechos 6 nos dice que los requisitos para estos diáconos, para estas personas, eran varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo. Y quiero que se fijen en esa frase, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Esos eran los requisitos para los diáconos de esa iglesia. Versículo 5, cuando a la iglesia le agrada la propuesta que los apóstoles habían hecho, le dice el versículo 5, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Se nombra a otras personas, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, pero de Esteban es el que se dice un poco más. Sabíamos que los requisitos eran llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Lucas agrega un poquito más a Esteban, lleno de fe. Entonces, esa era la clase de persona que era Esteban. Y si nos transportamos a los finales del capítulo 6, donde Esteban está no solamente sirviendo en la iglesia cristiana, él está haciendo también milagros, está enseñando. Y los grupos religiosos de esa época no le podían hacer frente a Esteban, porque él era una persona lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y no podían discutir con él. Entonces montan un juicio, lo acusan de varias cosas, y vamos a ver cómo el juicio y la muerte de Esteban paralela un poco el juicio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ambos fueron acusados de hablar contra el templo. Contra ambos se presentaron testigos falsos y ambos murieron. Entonces, Esteban está haciendo su defensa en Hechos capítulo 7, un capítulo muy largo, donde el resumen encontramos en Hechos 7, 52. Comenzando con el versículo 51. El resumen de la defensa de Esteban, el diácono Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe contra los líderes religiosos de la época. Hechos 7, 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ese fue el resumen de la defensa de Esteban. Él había estado compartiendo su testimonio delante del concilio, delante del Sanedrín, que era el grupo religioso que estaba gobernando a los judíos en esa época. Y básicamente Esteban está diciendo: ustedes le han rechazado a todos los profetas que Dios les mandó. Y no solamente habían rechazado a los profetas, sino también habían rechazado al Mesías tan esperado por el pueblo judío. El Mesías que iba a venir a solucionar todos los problemas de los judíos. Este grupo de personas, estos líderes religiosos, los expertos en la religión de Dios, en la ley de Moisés, no se dieron cuenta que había venido el Mesías. Y no solamente no se dieron cuenta, sino que lo mataron. Y vemos aquí un poquito el progreso de cómo los líderes religiosos de ese día, el progreso que ellos estaban haciendo, pero un progreso negativo. Si miramos, por ejemplo, el ejemplo de Juan el Bautista, a quien uno de los Herodes lo mató. Y lo mandó a ejecutar por decir la verdad. Y los líderes religiosos de esa época permitieron que eso ocurra con Juan el Bautista. No dijeron nada, no protestaron, no hicieron ninguna manifestación.
Cuando viene Jesús, los líderes religiosos piden para que se le mate a Jesús. Le pidieron a Pilato. Y cuando llegamos a Esteban, ellos mandan matar a Esteban. ¿Se fijaron en el progreso? Primero permiten, luego piden y ahora mandan ejecutar. Y esa era la realidad de la situación de los líderes religiosos en esa época. Uno se pregunta en qué clase de mundo vivían aquellos en esa época donde una persona como Esteban puede ser muerto así nomás. O sea que había graves problemas en aquella época, así como nosotros hoy tenemos graves problemas en la sociedad. En aquella sociedad también había graves problemas. Entonces, Esteban está compartiendo su testimonio y le está dando el resumen que habían rechazado a los profetas y al Mesías. Y Hechos 7:54 nos cuenta la reacción de todas estas personas. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Lucas describe muy bien la reacción de estas personas. Y no solamente eran líderes religiosos aquí, eran líderes religiosos, ancianos, laicos, jóvenes, todo un grupo grande de personas que estaban reaccionando así en contra de Esteban. Sus corazones se enfurecieron y algunos comentaristas dicen que el idioma original dice que sus corazones fueron cortados. Pero no cortados de la manera que ocurrió en Hechos 2:37, porque hay un término similar. Cuando el apóstol Pedro está predicando en el día de Pentecostés y cuando esa multitud escuchó la palabra de Dios, escuchó el mensaje del apóstol Pedro, sus corazones también fueron cortados. Pero sus corazones fueron cortados porque ellos estaban arrepintiendo de sus pecados. Y en este versículo 54 escuchamos o vemos un término similar. Se cortaron sus corazones, pero no era para arrepentirse. No era para reaccionar en contra del testimonio que Esteban estaba diciendo, que Esteban le estaba relatando simplemente la historia del pueblo de Dios. Ellos se enfurecieron. Y empezaron a crujir sus dientes. ¿Cuándo uno hace eso? Yo pienso que en este momento Esteban ya se da cuenta, y esto es el ambiente, el contexto de esto es un juicio. Ahí, en Jerusalén. Yo pienso nomás que Esteban en este momento, cuando ve que ellos están enfurecidos, sus dientes están crujiendo, él ya se da cuenta de que esto no va a ser un juicio justo, imparcial. Pero Lucas no registra que Esteban dijo eso, pensó eso, o de alguna manera demostró eso. ¿Cuál fue la reacción de Esteban en ese momento al ver esa multitud que se estaban preparando para hacerle algo? Y esta multitud pasó de ser un grupo de líderes religiosos haciendo un juicio, ya está pasando a ser un grupo de barras bravas. Se estaba preparando un linchamiento. Lucas describe así la situación. Quizás Esteban y todos los presentes también veían esa situación.
La reacción de Esteban en el versículo 55, lleno del Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo antes de ser electo diácono por la iglesia. Y en esta misma situación difícil, Lucas le describe otra vez, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué haríamos nosotros en una situación similar? ¿Miraríamos hacia arriba o miraríamos alrededor nuestro? ¿Miraríamos a Jesús? ¿Buscaríamos mirar arriba a Jesús? ¿O miraríamos nuestras circunstancias? Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró hacia arriba. Esta es una de las razones por qué es tan importante estar bien con Dios y ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, mira las cosas diferentes. No mira las circunstancias. No mira a personas. Mira a Dios. Y trata de ver el propósito de Dios en la situación que uno está atravesando. Y Esteban está buscando a Dios, está viendo el propósito. Y interesantemente cómo se describe lo que está viendo Esteban. Dice, vio la gloria de Dios, no vio a Dios. Nadie puede ver a Dios. Pero uno sabe que Dios, ¿dónde está Dios? Por su gloria. Cuando Moisés en Éxodo pidió ver a Dios, él no le pudo ver a Dios, pero sí vio su gloria. Y Esteban aquí no ve a Dios, pero ve su gloria. Sabe que está ahí. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y en el versículo 56 él transmite eso. Dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso es Esteban está viendo una promesa cumplida de parte de Jesús. Porque Jesús le dijo a sus discípulos y a su pueblo, yo voy a Dios y voy a estar ahí al lado de Dios. Pero en la mayoría de los pasajes, cuando se menciona que Jesús está a la diestra de Dios, se menciona a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y este es uno de los pocos pasajes en donde vemos que Jesús no está sentado a la diestra de Dios, sino que está ahí a la diestra de Dios, quizás está parado ahí a la diestra de Dios. Y hay varias interpretaciones de por qué Jesús está parado y no sentado. Vamos a ver un poquito algunas interpretaciones más adelante, pero una interpretación, una implicancia de que Jesús está parado a la diestra de Dios. Si vamos al libro de Daniel, Daniel capítulo 7. Versículos 13 y 14. Recordamos a Daniel por muchas historias bíblicas, pero Daniel también tuvo visiones. Y en una de las visiones, ahí en el capítulo 7, él describe lo que él vio a partir del capítulo 3, del versículo 13, Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él.
Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Este pasaje se refiere a Jesús. Venía uno como hijo de hombre. ¿Cuántas veces no leímos en el Nuevo Testamento que Jesús se refería a sí mismo como hijo de hombre? El anciano de días, Dios. Entonces, en este pasaje de Daniel, vemos que el Hijo del Hombre vino hasta el anciano de días. Y estos líderes religiosos conocían este pasaje. Ellos conocían todo el Antiguo Testamento. Eso sí sabían. No podían reconocer cuando vino el Mesías, pero sí sabían el Antiguo Testamento. Entonces, cuando ellos escuchan lo que está relatando Esteban, veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Versículo 27. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No les gustó lo que dijo Esteban. ¿Por qué no les gustó? Porque ellos sabían que si Esteban realmente estaba viendo a Dios, ellos estarían equivocados. Y la forma de describir, la descripción que dio Esteban, veo al Hijo del Hombre. Posiblemente ellos relacionaron con la visión de Daniel en Daniel capítulo 7. Y ellos sabían que esas visiones de Daniel eran visiones de juicio. Si lo que Esteban está diciendo es cierto, vamos a ser juzgados nosotros. ¿No le gustó? Si lo que Esteban está diciendo es cierto, nosotros entonces somos los que estamos blasfemando. Entonces dieron vuelta a la tortilla, le acusaron a Esteban de blasfemia. Y tapando sus oídos, y una vez más Lucas describe vívidamente la situación. Ya dijo, estaban enfurecidos, ya crujían sus dientes, ahora se taparon los oídos porque ya no querían escuchar semejante blasfemia. Arremetieron a una contra él, todos van contra Esteban. Esteban está ahí solo. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. No le quisieron apedrear a Esteban ahí en Jerusalén, ahí en el concilio, en el Sanedrín. No. No podemos hacer semejante cosa aquí, en la ciudad santa de Jerusalén. Apedrearle a alguien que está diciendo que está viendo la gloria de Dios, viendo a Dios, o la gloria de Dios, viendo a Jesús, viendo los cielos abiertos, alguien que sabemos que ha hecho milagros. Y la gente sabía en esa época, milagro es evidencia de Jesús, del poder de Jesús. No, a esta clase de personas no le podemos matar aquí en el concilio, tratando de mantener la santidad de la ciudad Jerusalén, tratando de mantener la santidad del concilio, de los líderes religiosos. Lo sacan afuera para hacer un acto no santo. Lo apedrean. Y tenemos que entender
Para entender este pasaje un poco mejor tenemos que entender cómo era el sistema de apedrear a las personas entre los judíos. A una persona se la apedreaba en tiempos bíblicos por blasfemia, y esa es la acusación en contra de Esteban, blasfemia. Y el sistema de apedrear era que lo llevaban a la persona y lo llevaban en un punto alto y lo tiraban de una peña de más o menos 3-4 metros. Normalmente esa caída ya le mataba a la víctima. Pero si por ahí la víctima seguía con vida, entonces ahí aparecen los testigos. El primer testigo tenía que pasar al frente y echar una piedra, la piedra más grande que podía encontrar o tener ahí, echar sobre la víctima. Si la víctima seguía con vida ahí, entonces el segundo testigo pasaba y echaba otra piedra. Y normalmente ahí ya la víctima no estaba más vivo. Y esto hacían, y antes de echar a la víctima por la peña, le sacaban sus vestiduras. No era esta forma. El apedreamiento de Esteban no era la forma normal. Quizás los líderes religiosos pensaron que Esteban necesitaba una muerte más lenta, más sufrida. Porque imagínense, entre tirarle a la víctima a la peña y 1 o 2 piedras, ya una muerte más rápida. Pero quizás estos líderes religiosos pensaron que Esteban no se merecía eso. ¿Qué hicieron? Le echaron fuera de la ciudad y le empezaron a apedrear. Y los testigos se quitaron sus ropas para poder agarrar, para tener más libertad para tirar las piedras. Y no fueron solamente 1 o 2 personas, 1 o 2 testigos que hicieron, eran muchas personas. Todos juntos. Versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. La gramática del idioma original el verbo es continuo, los verbos son continuos. Entonces apedreaban a Esteban continuamente. Y mientras continuamente le apedreaban a Esteban, ¿qué hacía Esteban? Él continuamente invocaba, oraba a Dios. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? Uno cuando está en peligro de su vida, no importa si es cristiano o no es cristiano, pero normalmente uno cuando su vida está en peligro, ¿qué hace? Ora. Y Esteban hace eso. Pero esta es una oración diferente. Él dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él no ora por salvación. Él no ora para que Dios le dé fuerza para sobrellevar esta situación. Él no ora para que Dios le castigue a los responsables ahí que le están continuamente tirando piedras. La primera cosa que él dice es: Señor, recibe mi espíritu. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ve las cosas de una manera diferente. Y quizás aquí Esteban, lleno del Espíritu Santo, él vio el propósito de Dios en todo esto. Esteban, ya cumpliste tu misión. Esteban, ya es tiempo. Esteban, buen trabajo.
Y otra cosa que dice Esteban en su oración, ahí versículo 60, se pone de rodillas, clama a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Otro paralelo con la muerte de Jesús. Jesús también oró por los responsables de su muerte, y Esteban también aquí ora por los responsables de su muerte. No les tomes en cuenta este pecado. Y aquí es donde viene el perdón. Esteban perdonó a esas personas. Y él pudo hacer eso porque él estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Muchas cosas Esteban pudo haber orado en ese momento, pero él oró por perdón. Interesante, en el versículo 58, cuando los testigos se quitaron sus ropas, ¿dónde pusieron sus ropas? O mejor, quizá la mejor pregunta es: ¿a quién le dieron sus ropas para que ellos puedan tener más libertad de tirar las piedras? Nos dice el relato: a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es el mismo Pablo que escribió los versículos Colosenses 3, 13 al 15 que empezamos leyendo hoy. La misma persona que está diciendo: tienen que vestirse con amor, tienen que soportarse los unos a los otros, tienen que tener paz. La misma persona que escribió 1 Corintios 13, el capítulo del amor. Pero en este tiempo de su vida, Saulo es uno de los cabecillas de esta multitud. No tenemos registrado que Pablo llegó a tirar una piedra, pero sí sabemos que él estaba de acuerdo con todo lo que estaba pasando. Ahí en Hechos 22, cuando Pablo está relatando sus testimonios, Hechos 22, versículos 19 y 20. Este es el capítulo donde Pablo relata su conversión y relata un poquito cómo él se volvió misionero. Dios le llama para ser misionero y Pablo le responde a Dios, y ahí le dice en el versículo 19: yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Quizás si alguno de nosotros estuviéramos presentes en ese momento cuando Esteban estaba muriendo, hubiésemos dicho: por Saulo, uno de los cabecillas, uno de los que estaba de acuerdo, el que estaba guardando las ropas, ¿quién iba a pensar que él iba a ser un misionero más adelante? ¿Quién iba a pensar que él iba a predicar sobre el amor y el perdón? Esto nos demuestra una vez más que nadie, absolutamente nadie, está más allá del poder de Dios.
La persona que quizás nosotros pensamos hoy, ese nunca ese se va a convertir. Nunca Dios le va a poder cambiar. Acá está la evidencia. Nadie está más allá del poder de Dios. Y quizás algo que ayudó o le animó a Pablo a convertirse, quizás fue lo que él vio de Esteban. Ahí en Hechos 22 dijo: Esteban, tu testigo. Habíamos mencionado que cuando Esteban vio la gloria de Dios, Jesús estaba a la diestra de Dios. Y habíamos mencionado que la mayoría de los pasajes mencionan a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y hay varias interpretaciones aquí. Algunos dicen que Jesús estaba parado a la diestra de Dios como para recibirle a Esteban. Esteban se da cuenta que hasta aquí llegó. Entonces algunos interpretan que Jesús estaba listo para recibirle a Esteban. Otros mencionan quizás Jesús estaba parado para alentarle a Esteban, para animarle a Esteban en medio de esta tremenda situación. Otros interpretan y dicen: no, Jesús estaba parado para mirar lo que estaba haciendo esa turba, ese grupo de personas. Para juzgar, para decir que Dios está viendo, Dios está juzgando. Pero quizá también otra posibilidad es que Jesús estaba parado como para recibir a Esteban y para decirle: ¿sabe qué, Esteban? ¿A vos te parece que a vos quizá te parezca que esto es injusto, que esto no está bien? ¿Por qué vos, tan joven, tenés que pasar por esto? Tenés que venir ya a la presencia de Dios. Pero quizá en medio de todo eso Jesús le está por decir a Esteban: vos no te preocupes. Vos vas a ver después el propósito de todo esto. Espera nomás. Vas a ver el poder de Dios. Vas a ver la obra de Dios. Entonces quizá cuando Esteban o nosotros, quizás mejor, vemos el cambio que hubo en Saulo, ahí podemos entender el propósito de Dios en todo esto. Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene un plan. Quizá no nos guste. Quizá no sea el plan que queremos. Pero el plan de Dios es perfecto. Y todo esto se da o empieza a darse porque Esteban perdonó a todas esas personas. Solo tenemos registrado que Saulo fue el único que más adelante fue el que cambió. Pues imagínense el impacto que tuvo eso. Solo una persona. Imagínense el impacto que hoy podemos tener nosotros cuando perdonamos a una persona. Yo sé que a veces nos da gusto, a veces quizás sea injusto, a veces no podemos ver el propósito de Dios, pero es algo que Dios manda. Y es algo que más adelante
vamos a ver los resultados. Quizá no aquí en la tierra, pero quizá en la eternidad también, así como Esteban vio el resultado de perdonar a todas estas personas.